Iglesia Cristiana Linaje Bendito presenta Vientos de Fe. Escucha este y todos los sábados al Dr. Ernesto Cari Renaud a través de 106.3 de FM Radio Voz. Teléfonos en cabina 59 32 91 24. Vientos de Fe. Abrir hoy este programa en esta importante estación de radio, Radio Voz 106.3 de su FM. Es nuestro primer programa. Le doy la bienvenida, por supuesto, al pastor Dr. Ernesto Cari Renaud, quien va a ser el encargado de llevar a usted la palabra de Dios. Le recuerdo a usted los teléfonos en cabina 59 32 91 28 para que usted pueda comunicarse con nosotros y solicitar una oración por la enfermedad, por el problema que usted tenga, o simple y sencillamente porque Dios le ha tocado a su corazón y usted necesita alguna oración en especial. Doctor Ernesto Cari Renaud, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, don Fernando. Es un gran placer estar aquí con usted. Estaremos abordando un tema no popular, el tema de la confrontación. Y yo sé que muchas veces en el cristianismo no queremos abordar ese tema, queremos abordar los temas bonitos, los temas que se interpretan como temas constructivos. Pero es muy importante abordar el tema de la confrontación porque si recordamos bien, el final de todos menos uno de los seguidores del primer círculo de Cristo Jesús fue violento. Fueron asesinados por lo que predicaban, por lo que vivían, por el ejemplo que daban. La palabra confrontación en el pueblo cristiano hace que muchos se pongan nerviosos. Cuando se usa esa palabra en el contexto de luchar en contra de demonios, nadie se molesta. A la lucha, a la batalla, a confrontar a Satanás. Pero cuando se usa esa palabra, la palabra confrontación, en conexión con el discipulado, en conexión con el crecimiento personal, la palabra deja de gustar tanto en el medio ambiente cristiano. La gente resiste siempre el cambio, particularmente el cambio espiritual. Pero la expectación del Señor es que cambiemos constantemente. Es más, en 2 de Corintios 3:18, la palabra dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El plan de Dios es que seamos cambiados hasta que nos conformemos a la imagen de Cristo Jesús. Debemos ser como Él en espíritu, en alma y también en cuerpo. El problema reside ahí, que nuestros cuerpos y nuestras almas no cambiarán nunca si no son confrontadas con la diferencia entre lo que es ideal para Dios y nuestra presente y personal realidad como cristianos. Lo mismo aplica para las iglesias, pero en todo caso el cambio no se lleva a cabo si no hay una confrontación. La confrontación puede presentarse de muchísimas maneras, de diferentes maneras, desde un toque ligero del Espíritu hasta un martillazo que nos da el Señor con su palabra. ¿De qué manera viene? ¿Cuándo viene? ¿Y a través de quién viene? Siempre debe de ser guiado por el Espíritu Santo del Señor. No puede venir el martillazo simple y sencillamente originando en las emociones humanas. El cuerpo de Cristo Jesús, el naos, su iglesia, ha reemplazado la confrontación que nos dio Cristo Jesús y que nos dieron los discípulos. Por ejemplo, la confrontación divina con un amor, un amor que sale del alma, y por salir del alma, el amor es amor pervertido, porque no sale de la pureza y no sale del corazón de Cristo Jesús. Si la iglesia de este milenio sigue caminando así, nunca va a tener por experiencia la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Y si eso sucede, jamás lograremos nada de importancia para el reino de Dios. Existen dos ungimientos actualmente sobre la tierra. El uno es dulce y poderoso, el otro es audaz, es valiente y es poderoso. Los dos ungimientos emanan de Dios, pero si escogemos movernos en solo uno de los ungimientos, estamos en graves problemas espirituales inmediatamente. Si nos quedamos en el dulce amor de Cristo, perdemos el elemento de la audacia y viceversa. Lo que sí es imperativo es esto: aprender a fluir del uno a el otro y de la manera que dirija el Espíritu, no de la manera que dirija nuestra conveniencia o nuestra propia alma. Si ya no le está gustando lo que estoy diciendo este día, por favor no sincronice otra estación. Quédese en el 106.3 si es tan amable. Yo me he dado cuenta a través de las 4 décadas que llevo en servicio de nuestro Señor, que los sermones que menos me han gustado a mí son los que más bien me han hecho. Siempre ha sido así. Mire, su mente, sus emociones se oponen violentamente al cambio. Cualquier cosa que trae cambio es amenazador y nosotros tratamos el cambio como amenaza personal. En Hebreos capítulo 4 y versículo 12, y si tiene su Biblia, por favor, vaya conmigo a Hebreos 4 y 12. Debería de haber tenido mejor preparación para esto, pero aquí viene. Hebreos 4 y versículo 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Discierne la palabra de nuestro Señor. El cuerpo de Cristo, su iglesia, ha reemplazado la confrontación divina con ese amor que muchas veces no trae el beneficio que queremos que traiga. La palabra de Dios es, conforme a Hebreos 4:12, cortante, es poderosa. Cuando se aplica esa palabra correctamente, puede liberar a cualquier oyente. Si no se usa propiciamente, puede herir y aún destruir tanto al que oye como al que habla. La persona que aplica palabra confrontativa debe ser guiado siempre por el Espíritu del Señor. La palabra debe de manejarse de la manera que un buen cirujano maneja el bisturí, para remover lo malo, para remover el tumor canceroso, más sin dañar todo ese tejido bueno que rodea ese tumor. Son demasiados los predicadores que operan en la palabra, pero sin la maestría del Espíritu Santo. Hay una sola manera de manejar la palabra como el Espíritu Santo quiere, y es el doblón de rodilla. Cuando me salvé inicialmente se hablaba del rodillón. El rodillón era la clave para absolutamente todo. Y cuando ellos no se registran en la hemisferia del Espíritu Santo, dejan detrás innumerables cuerpos mutilados y sin ningún uso que da valor al cuerpo de Cristo Jesús. Eventualmente es el Señor Jesús quien los acusa y quien los enjuicia por mal practicar la cirugía espiritual. Muchos líderes simplemente rehúsan operar por el grado de riesgo que conlleva el uso responsable de la palabra de Dios. La Escritura está llena de ejemplos de la confrontación divina
en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 1 al 3, la palabra dice lo siguiente. Juan 3, del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo se prepara el camino del Señor? ¿Cómo enderezamos las senderas chuecas? No es suficiente nada más analizar, tenemos que confrontar. Esa junta entre Nicodemo y Jesucristo fue una confrontación del racionalismo religioso de esa época, llevado a cabo por los fariseos, a la palabra directa, confrontiva de nuestro Señor, a Cristo Jesús. Para no tener que sacrificar nada en ruta a la dinámica de Cristo Jesús, claro. Ahora, en Juan capítulo 3, estos versículos son importantes. Dice la palabra, comenzando con el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan Bautista fue llamado a predicar el mensaje de confrontación, por eso murió de la manera que murió. ¿Cuál era el mensaje de confrontación de Juan Bautista? Arrepiéntete y bautízate. Arrepiéntete y bautízate. El mensaje de él no fue, ni es hoy, uno que es fácilmente aceptado por el alma de los humanos de la época en la cual estamos viviendo. Pero sí es un mensaje que es espiritualmente aceptable a todo aquel que tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Para los que realmente quieren ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, todo sermón debería de ser confrontativo. Todo sermón debería retarnos a un cambio. Si usted es confrontado y verdaderamente tiene hambre de la palabra y hambre de que esa palabra opere en su vida, dicha confrontación jamás va a ser causa para que usted se ofenda. Pero si esa palabra confronta una situación o un pecado en la vida suya y usted rehúsa la corrección de Dios, usted se va a ofender, usted se va a incomodar, usted se va a enojar. Si es que los ministros de Dios no predican el tipo de palabra que reta al pecado, al compromiso y a la debilidad, el pueblo de Dios no podrá madurar nunca y no podrá nunca caminar en la imagen del Todopoderoso. Cuando llegan verdaderas tormentas a esas vidas, ¿cómo pues van a luchar en contra de su enemigo? La realidad es, no podrán luchar. Así que el enemigo los embarra como mantequilla sobre el pan de la vida y se los come como si fueran un aperitivo. Tenemos que disponernos a crecer. Tenemos que disponernos a cambiar. Hay muchos que piensan que el amor de Dios nunca se encara, nunca reta,
nunca es otra cosa más que dulce y acogedor. Pero yo quiero que usted entienda que el amor de Dios es una fuerza directa, es una fuerza confrontativa que revela el bien y el mal, la luz y la oscuridad, pues la oscuridad no tiene presencia delante de Dios. La primera acción que tomó el Señor en la creación fue separar a la luz de la oscuridad. El amor de Dios confronta todas las cosas que están mal en nuestras vidas para que podamos o logremos reconocerlas y para que optemos por ese cambio, por esa transformación. Tenemos que escoger el cambio, pues el Señor no opera nunca en contra de nuestra voluntad. Tenemos que escoger nosotros ese cambio. Tenemos que escoger todo lo que salga de nuestro corazón y que esté fincado en Cristo Jesús. Mire, un ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos 11, versículos 15 al 19, la palabra dice lo siguiente: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de esa ciudad. Cuando el Señor entró a ese templo, su espíritu se levantó fuertemente y obró exactamente violencia en contra de los burladores de la voluntad de Dios que estaban ahí. Vea bien lo que sucedió en esos versículos. El Señor físicamente los echó, a la fuerza los echó. Un cobarde no hubiera tenido la fortitud para hacer eso. ¿Acaso estaba caminando en amor cuando echó a toda esa gente? La respuesta es absolutamente sí. Estaba caminando en amor. El amor puro en él se enfrentó a el mal en el templo y les mostró lo que era justo. Lo mismo debe aplicarse a cada uno de nosotros. Lo mismo debe aplicarse a la iglesia. Si es que verdaderamente somos el templo del Espíritu Santo, Él mismo y el amor de Jesús confrontarán todo lo que está mal en cada uno de nosotros. Y también nos dará la fuerza en el amor de confrontarlo en las vidas de otros. Muchísimas veces nuestros corazones están bien, pero nuestras acciones están mal. Dios brega con las dos cosas. Él desea que tanto el corazón como las acciones se conformen a la imagen de Cristo Jesús. Hay varias maneras de ver la confrontación. Algunos rechazan la verdad en la confrontación y serán como los sacerdotes y los escribas que querían matar a Jesús por lo que hizo en el templo. Otros aceptarán la verdad en la confrontación, pero no querrán cambiar y no querrán ofrecer un sinnúmero, y en vez de cambiar, van a ofrecer un sinnúmero de pretextos. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que yo sufro, no sabe lo que está pasando en mi familia, no comprende las cosas que estoy sufriendo. Hey, deje ya de dar pretextos, porque los pretextos solo protegen la carne del hombre. Aprenda a discernir la diferencia
entre su propia alma y la influencia demoníaca. Mire, si usted puede darse el lujo de escoger qué hacer o qué no hacer, lo más probable es que el problema salga de su propia carne. Pero si el problema o la actitud está firme y aún llega a ser un dogmatismo y obsesión o compulsión, entonces lo más probable es que usted sea influenciado directamente por demonios. Y hay algunos que van a bregar con la verdad contenida. En esa confrontación la van a aceptar y se van a rendir al cambio. Aleluya. Algunas cosas pueden ser cambiadas instantáneamente, otras toman tiempo. El mundo necesita ver el tipo de amor que se arroja al lodo para sacar a los que sufren de ahí. Ese amor del alma nunca se va a ensuciar, nunca va a comprometer la operación de su propio confort. El amor verdadero te saca de la oscuridad, te jala a la luz y persiste hasta que verdaderamente cambies. La manera perfecta en la cual opera el Espíritu Santo al confrontar los problemas en nuestras vidas es a través de un testimonio que proviene de nuestro propio corazón. Yo digo que es el testimonio interno. Nosotros sabemos lo bueno y lo malo, sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y Él continúa bregando con nosotros internamente hasta que cambiemos o hasta que nos endurezcamos y perdemos la capacidad de oírle dentro de nuestros propios corazones. Y es entonces como un último recurso que el Señor nos da de martillazos. Usa gente, usa familia, usa circunstancia, usa cualquier cosa externa para martillarnos, para impresionar fuertemente a nuestra alma, para que el espíritu pueda abrirse a ser impresionado internamente. Cuando nosotros no vemos y oímos por el proceso interno, el Señor, en la enormidad de su amor y misericordia, permite la opresión y la presión externa en nuestras vidas muy fuertemente. Caminar en el Espíritu evita que usted se ofenda por la palabra confrontativa del Señor. Mire, el religioso, la religión difícilmente escucha y recibe la verdad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 12 y 13, la palabra dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Los fariseos están diciendo que Jesucristo es un mentiroso. Él continuaba predicándoles la verdad y ellos seguían de cualquier manera retando esa verdad. ¿Por qué retaban la verdad? Porque no había ni el más minúsculo partículo de verdad en sus corazones. Luego, en el versículo 21 del mismo capítulo, otra vez Jesús les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Entonces dijeron: ¿y tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él es lo que hablo a este mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Cuando llega la verdad, la persona que vive en sus emociones, la persona que vive en su carne, siempre va a levantar defensas, siempre va a levantar muros fuertes, porque él vive en la dimensión de su alma, y el alma del hombre, como la carne del hombre, odia el cambio, no quiere cambiar nunca. El alma siempre niega la verdad y la reta diciendo estas palabras: ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres para decirme a mí? ¿Tú quién eres para corregirme a mí? ¿Quién te hizo juez de mi vida? Las paredes procedentes de las almas de los líderes religiosos eran gruesísimas y altísimas. Mas el Señor seguía amartillándolos para llegar a esos corazones duros. En el mismo capítulo 8, comenzando con el versículo 40, la palabra dice: ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y de manera reconfigurada decían que Jesús era un bastardo a su propia cara. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentirosos, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús siempre, bajo cualquier circunstancia, va a traer luz a nuestra oscuridad y va a traer la verdad que deshace y desintegra las mentiras en nuestra vida. Y no es en enojo y no es en juicio que nos confronta con la verdad, sino en ese único y verdadero amor que es el amor de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sin duda alguna, este mensaje está siendo de mucha bendición para usted, para su familia, para nosotros mismos. Le damos las gracias a la gente que se ha estado comunicando con nosotros. En breves minutos estaremos orando también por sus necesidades. Por lo pronto le vamos a recordar los teléfonos aquí en cabina para que usted nos pueda llamar y pueda solicitar pues la necesidad que requiera. Hermana Juliana, por favor. Buenas tardes a todos, gracias por escucharnos. Si tienen alguna necesidad de oración, les recordamos el teléfono 59 32 91 28. Estamos a sus órdenes para orar por ustedes en unos minutos. Les recordamos también la página de internet, por supuesto, www.radiovoz.com.mx. También puede seguirnos a través de las redes sociales. Esto es Radio Voz. Regresamos. Porque la palabra de Dios es poder. No le cambies. Regresamos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. A la hermana Emma Rodríguez, que se comunicó, con mucho gusto vamos a pasarles mensaje al pastor Ernesto Cari Renaud para que lleve a cabo la oración. Gracias a usted que nos está siguiendo en esta importante estación de radio. A veces es necesario que Dios utilice los medios de comunicación para que podamos llegar a más y mejores personas. Recordemos la necesidad que tenemos y para ello está aquí, continuamos mejor dicho, con el pastor Ernesto Cari Renaud
de la iglesia Linaje Bendito. Cuando Jesucristo confrontó a estos hombres religiosos, los confrontó con palabras audaces, con palabras directas, con palabras que pegaban duro, pegaban durísimo. Él no hablaba en términos políticos o en términos diplomáticos. Él nunca dijo lo siguiente: ¿saben qué, muchachos? Lo que ustedes hacen me está recordando de una anécdota que quisiera yo compartir con ustedes. Déjenme decirle algo: sugerencias ligeras no liberan el alma del hombre. Solo un ataque frontal y directo puede penetrar la dureza del corazón humano y puede penetrar el oído tapado de esa misma humanidad. Raíces de orgullo, rechazo, temor, rebelión, necedad, angustia, amargura, ofensa. Se necesita una palabra audaz, ungida, cortante, para sacar esas raíces de los corazones de los hombres. Jeremías fue un profeta de confrontación. En Jeremías capítulo 1, comenzando con el 7º versículo, la palabra dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No son palabras, son palabras violentas, hermano y hermana mía. Todo lo mencionado en el último verso es un empuje hacia adelante. Se necesita confrontación para arrancar, pero también para edificar y también para plantar. Y de manera especial toma el confrontamiento para destruir, derribar y arruinar. ¿A quién? A Satanás, al enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas, al que quiere consumir a nuestros hijos, al que quiere destruir nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir, al que quiere arrancar la esperanza en Cristo de nuestros corazones para hacernos víctimas de un sistema del cual Él sigue siendo príncipe, pues es el Dios de este mundo. Tenemos que arrancar lo malo y tenemos que sembrar lo bueno. Ahora, la confrontación sin el ungimiento y sin la palabra del Señor, sin su dirección, no edifica, solo destruye. Por eso hay tantos, entre paréntesis, varones de Dios que predican y en vez de haber crecimiento en la gente que los oye, se opacan, se desnutren, enflacan y terminan siendo ovejas completamente enfermas y obviamente más lentas y obviamente al alcance del que destruye las ovejas de Dios. El Espíritu tiene que guiarnos. Ernesto Cari no tiene el derecho de hablar las palabras que él quiere hablar. Tiene el privilegio, la honra y la responsabilidad de decir las cosas que Dios pone en su boca, las palabras de Dios, nada más. Y déjenme decirle algo, se lo digo con todo el amor que puedo tener yo en mi corazón. La palabra de Dios es sin sombra. No se puede cambiar, no se puede ni se debe interpretar. Se debe entender y obedecer. En el capítulo 23 de Jeremías, Jeremías confrontó problemas que son como los que vive la iglesia de Jesucristo hoy en este México. Mire, en Jeremías capítulo 23, versículos 1 al 4, y dígame si no le suena familiar. Ay de los pastores que destruyen
y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Mire, no es tiempo de confesiones, pero yo le hablo de la experiencia. Le hablo de un varón joven, lleno de energía, lleno de vitalidad, lleno de la palabra de Dios, pero lleno de orgullo y lleno de vanidad, que logró construir en esos momentos la congregación más grande de la nación de México, pero con su orgullo destruyó a miles y miles y miles de ovejas. Y después de vivir la corrección de Dios, y después de llegar a través de ayuno y de oración a un punto de humildad, ver la mano de Dios en misericordia, restaurar no solamente al hombre, restaurar el ministerio y darle un genuino amor y compasión por las ovejas de Cristo Jesús. Aquí Dios confrontaba a los pastores que eran asalariados, no pastores verdaderos. Mira, el número de ovejas puede crecer bajo el liderazgo de un asalariado, de una persona que le tiene miedo a su mesa directiva. Sí puede crecer una congregación, pero nunca va a cambiar esa congregación. Luego Jeremías confronta a los profetas y a los pastores desobedientes. Y en el versículo 9 del mismo capítulo 23 de Jeremías dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el viento, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en obscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, porque ninguno se convirtiese de su maldad. No fueron todos ellos como Sodom y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, mas no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo: paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará en el furor de Jehová hasta que lo hayan hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían.
Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y no lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El pueblo se arrepentirá, pero siempre y cuando los líderes oyen la verdad de la palabra y tienen el valor de hablar esa palabra con audacia. No de pensar, si predico eso se me va a ir gente. No. Predicar la palabra punto y aparte, sin medir las consecuencias. Las consecuencias están en la mano de Dios. El apóstol Pablo continuamente confrontaba a la oscuridad en la gente y en las iglesias. Pablo confrontó aún a Pedro en su propia casa. No chismoteó, no habló detrás de la espalda, ni murmuró, ni se quejó con otros, ni chismeó detrás de la espalda de Pedro. Él se encaró a el gran error para que Pedro y otros pudieran crecer, para que Pedro y otros pudieran cambiar. La confrontación es la estrategia más vital del Señor en este nuevo milenio, en su iglesia, en su eclesía aquí en México y en el mundo. Porque la santidad no va a aparecer sin la confrontación de Dios, en cada una de nuestras vidas. El Señor ya no puede ni va a permitir que nos comportemos como nos hemos comportado en el pasado. El Señor Jesús está buscando a su novia, una novia sin mancha y sin arruga. Y nunca vamos a llegar a esa postura delante del Señor si no confrontamos todo lo que no es santo en nuestras vidas y si no lo arrancamos al reconocerlo de nuestras vidas. Hay que destruir esas raíces para edificar lo nuevo del Señor. Hoy confronte esa palabra. Hoy permita usted que esa palabra ministre a su espíritu. Hoy permita que el Espíritu Santo comience esa transformación que a la larga nos va a llevar a la imagen de Cristo Jesús nuestro Señor. No es fácil que un profeta diga, estás equivocado. No es fácil para un profeta que le digan, estás equivocado. Estás hablando palabras que emanan de tu propia alma, pero que no fluyen de ese río de agua viva que emana desde la postura baja del trono de nuestro Señor. No, el cambio no es fácil. Usted ve a nivel natural, a nivel México, a nivel social, lo difícil que es el cambio. Cada ciertos años y cada cuantos años se habla, vienen los grandes cambios a nuestro país. ¿Cuáles cambios vienen? No vienen los cambios. ¿Por qué? Porque los cambios son difíciles. Porque hay que exprimir un consenso de gente que no quiere ser molestada con el proceso del cambio. Pero en un cambio espiritual tenemos la ventaja de que nos hacemos socios del Espíritu Santo. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, mandaré al Confortador y ese Confortador los llevará ¿a qué? A toda la verdad. Bueno, si ese Confortador nos va a llevar a toda la verdad, va a ser a través de ¿qué? A través de confrontación y otra confrontación y otra confrontación y otra confrontación hasta que los niveles de oscuridad de nuestra vida disminuyan y se pueda transparentar en nosotros y luego a través de nosotros la luz del Evangelio de Cristo Jesús, la sanidad de la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús. Cambio difícil, confrontación insultante, fuera de la zona de confort de la mayoría de los seres humanos. Pero la confrontación es el Evangelio, es
la esencia del Evangelio de Cristo Jesús. Vuelvo y repito, ¿por qué crucificaron a Cristo? Por predicar y vivir la palabra. ¿Por qué crucificaron a Pedro cabeza abajo? Por vivir y predicar la verdad, la palabra confrontativa. ¿Por qué 11 de los 12 discípulos fueron asesinados por predicar el Evangelio de Cristo Jesús? Porque la confrontación llevaba a la ira a aquellos que oían la verdad y rehusaban cambiar sus vidas. Y cuando el hombre rehúsa aceptar la verdad, quiere matar la fuente de la cual emana o proviene esa verdad. Se dice fácil confrontación. Vivir confrontación, difícil. Puede costarle la popularidad con los hombres, puede costarle miembros de su congregación, puede costarle la presidencia de la Asociación Pastoral de Edomex, puede costarle muchas cosas. Llevo poco tiempo en Ecatepec, Coacalco, regresando a México, el último lugar, hermano Fernando, que yo hubiera escogido para vivir y predicar el Evangelio, es Ecatepec y Coacalco. Estoy aquí porque cuando vine en diciembre el Señor me dijo, es aquí y es ahora. Hubo una confrontación dentro de mí sumamente grande y tuve que hacer la decisión de dejar y abandonar todo lo que constituía mi estilo de vida y el estilo de vida de mi esposa Cristal para llegar a Tecamac a predicarles la palabra del Señor. Veamos a nuestro alrededor. ¿No sobreabunda la gracia? ¿No veo predicadores en todas las esquinas llevando la palabra de Cristo Jesús? Lo que sí he visto con mis propios ojos es la maldad, la venta de drogas, la prostitución, el abuso de poder. Y estas cosas tienen que cambiar, pero no van a cambiar por proceso político. Van a cambiar por proceso espiritual. Y ese proceso espiritual es la palabra de Dios que viene y con esa verdad que está entretejida en cada palabra, confrontar la falta de luz en nosotros mismos y darnos el valor de poder hablar, predicar y vivir un evangelio que va a confrontar a muchos de esos elementos que se van a enojar, que se van a incomodar, que van a reaccionar en contra de esa palabra de verdad. Pero sin esa palabra, hermano y hermana mía, no vamos a ver transformado el Estado de México en un lugar que realmente y poderosamente vive para Cristo Jesús nuestro Señor. Muchos decimos, quiero el ungimiento de Jesús, quiero el ungimiento de Pablo, quiero el ungimiento de Pedro, quiero el ungimiento de cualquiera de los discípulos. Perfecto. ¿Quieres también el final? ¿Quieres también pagar el precio que ellos pagaron para tener ese ungimiento? Porque es lo que va a ser necesario. Hay un precio que se tiene que pagar para poder caminar en la autoridad y en el ungimiento de Cristo Jesús. No va a venir porque eres guapo o bonita, no va a venir porque usas trajes exclusivamente de Roberts de México, primera línea. No va a venir porque manejas un Audi o un Mercedes o un Lamborghini o un bolso nuevo. Va a venir porque tú has estado de rodillas preguntándole a Jesús que te dé, que te bañe en su ungimiento y en su poder. Pero vas a tener que terminar esa oración
prometiéndole a Cristo Jesús que aceptas todo lo que viene. ¿Qué te aseguro? Que va a haber confrontamientos en tu vida constantemente. Y la manera en la cual tú reacciones, actúes, las acciones que tú llevas a cabo en cuanto a ese confrontamiento van a determinar el futuro tuyo. Y si tienes el corazón de Cristo, el futuro de tantos más que necesitan esa confrontación inicial para correctamente decidir para el reino de Dios. Si usted está escuchando esta palabra, el único objetivo de la palabra, esta palabra o cualquier otro genre que prediquemos, es llegar a los pies de Cristo Jesús. Es más, si esta palabra te molestó muchísimo, debes de decir dentro de tu corazón: quiero levantar mi mano. Este es el momento de que tú digas: Señor y Dios, quiero recibir a Cristo Jesús como mi Señor. Si necesitas su salvación y su sanidad, levanta tu mano ahorita y di: Jesús, perdóname todos mis pecados, entra en mi corazón y sé mi Rey y mi Salvador. ¿Necesitas algo? La línea está abierta para que tú llames. Gracias. En la Iglesia Linaje Bendito esperamos que este mensaje sea de bendición para usted. Recuerde que en estos momentos estamos recibiendo sus llamadas para cualquier solicitud, para que oremos por cualquier necesidad que tenga usted o su familia o sus amigos, sus vecinos. La palabra de Dios es para dar luz, para dar salvación. Comuníquese con nosotros a los teléfonos que mi hermanita Juliana les va a dar en estos momentos. 5932-9128. ¿Lo podemos repetir, por favor? 5932-9128. Gracias a la gente que nos está escuchando en estos momentos a través de www.radiovoz.com.mx. Y si usted me lo permite, vamos a iniciar a orar por algunas de las personitas que se han estado comunicando con nosotros. Gracias a María Pérez, que nos escucha en Ojo de Agua, municipio de Tecámac. Le manda un saludo al pastor y se siente bendecida con este programa. Le damos las gracias también a Miguel García, que se siente bendecido y le da gracias a Dios por este programa. Y también vamos a orar, si usted me lo permite, pastor, por la hermana Emma Rodríguez, quien solicita oración para César López por su salvación. Claro que sí. El Señor está actuando poderosamente. Es el primer programa que tenemos a bien estar con nosotros. Gracias de verdad, de corazón, al pastor Fernando, pero principalmente gracias a Dios que nos permite tener este espacio para poder llevarle a usted la palabra real, la sana doctrina, aquella que va a transformar su vida y le va a llevar a otro plano espiritual, esto es, a la salvación. Pastor. Le damos gracias a Miguel García y a la hermana María Pérez por hablar y decirnos que están bendecidos por el programa. Ojalá que muchos más puedan decir lo mismo. Y en este momento, hermana Rodríguez, levantamos el nombre de César López para la salvación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos a César en la palma de tu mano y declaramos, Señor, que todo espíritu que esté obrando en contra de la voluntad tuya en la vida de César López sea quebrantada en este momento, sea desarraigada, deshecha en este momento, y que él sea libre, sea puesto libre para recibir tu nombre y tu presencia y tu espíritu y convertirse en un hijo de Dios. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que no habrá obstáculos a esta salvación. Lo creemos y lo declaramos en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas gracias, pastor. De verdad, creo que es un mensaje muy poderoso. Yo quiero aprovechar este momento para recordarle a usted que no es la religión, que no es todo aquello que durante nuestras vidas nos dijeron respecto a Dios,
la única manera de conocer al verdadero Creador es personalmente, es de rodillas, es con un corazón dispuesto a recibirle y a poder trabajar con Él y para Él. Quiero aprovechar también para mañana invitarle al culto dominical que se realiza a través de la Iglesia Linaje Bendito. Esto es en la calle Martín Carrera, esquina con Vía Mexiquense, en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec de Morelos. Pastor, ¿algo más con lo que pudiéramos terminar? Sí, nada más el Señor me está mostrando ahorita, me enseñó a una persona que está lastimadísima del lado izquierdo de su cuerpo, particularmente de las costillas rumbo a la espina dorsal. El Señor declara ahorita la sanidad de usted. En este momento Él va a procesar positivamente las cosas negativas que ha habido acerca de su condición. No les haga caso, porque el Señor ha escogido que usted oiga este programa hoy, y el Señor ha escogido sanar esas costillas. Sea sano en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a la gente que nos está sintonizando en el área de Tecámac, Coacalco, Ecatepec. Quiero comentarle algo. Cuando escuchamos esta estación por primera vez, me quedé sorprendido. Es la única estación 100% cristiana. Es una bendición de Cristo Jesús para poder llevar su palabra a quienes la necesitan. Pero no se queda ahí. A través del internet también nos están sintonizando. Un saludo muy fuerte, un abrazo, una bendición a Ricardo Torres, el hermano, nos está escuchando desde el estado de Aguascalientes. Muchísimas gracias, que sea de mucha bendición, y trataremos de tocar temas también que a usted le interesen, para que se pueda comunicar, preguntas para que el pastor le responda, o si tiene alguna necesidad muy pero muy especial que se quiera tratar fuera del aire, también lo podemos llevar a cabo con la oración de mi hermano el pastor Ernesto Cari Renau. Hermano Ricardo, me va a dar mucho gusto venir a Aguascalientes y estar en su iglesia. Nada más falta la invitación. Acepto la invitación, hermano Ricardo. El Señor lo bendiga mucho. Y bueno, pastor, pues tenemos también aquí otro invitado, un pequeño petirrojo que se acaba de parar cerca de aquí de cabina. Muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al término de este programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Si Dios lo permite, estaremos el próximo sábado. Pastor, nos retiramos. Muchísimas gracias. Ha sido un privilegio, ha sido un honor. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir la palabra con ustedes. Hasta el próximo sábado. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga toda la semana, y si Él lo permite, nos escuchamos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde por Radio Voz 106.3 de FM.